Explicando con ejemplo cada una de las 48 leyes del poder. Ley número 1. Nunca le hagas sombra a tu amo. Siempre procura que aquellos que están arriba de ti en jerarquía se sientan cómodamente superiores a ti. En tu misión de impresionarlos, nunca vayas a mostrar tus talentos de más, o podrías lograr que ellos tengan miedo o se sientan inseguros. Haz que tu jefe o que tu jefa aparenten ser más brillantes que tú, y este te ayudará a subir en la escalera de poder. En el siglo XVII, Galileo Galilei se encontraba en una situación precaria. Dependía enteramente de la limosna de gobernantes para financiar sus investigaciones. O sea que no era independiente realmente y siempre estaba atado de manos. Pensó en cómo salir del hoyo, y en 1610 descubrió las lunas de Júpiter. En vez de agradecer entonces a todos sus donantes como siempre, decidió solamente agradecer a los Medici por dos razones. Los Medici eran la familia más influyente de las ciudades italianas en la época. El fundador de la dinastía, Cosimo I de Medici, había establecido al dios romano Júpiter como símbolo de los Medici. Y aquí fue donde Galileo ensalzó su descubrimiento para hacer honor a los Medici. Galileo fue a una ceremonia de los Medici donde dieron el patronato de la dinastía a Cosimo II, hijo de Cosimo I. Y Galileo dijo que las estrellas, o sea, las lunas de Júpiter, se habían postrado sobre su telescopio para ofrecerse a los Medici. Dijo que no eran casualidad que hubieran 4 lunas de Júpiter y 4 hijos de Cosimo I de Medici, señalando que la familia había sido creada y traída al éxito por mandato divino. Después de esta escena, Galileo encargó un emblema que representara al dios Júpiter, símbolo de los Medici, con las 4 lunas del planeta alrededor, y se lo regaló a Cosimo II. Gracias a esto, en 1610, Cosimo II nombró a Galileo como su filósofo y matemático personal en su corte, con salario completo y total financiamiento para sus investigaciones. Los días de rogar por dinero habían terminado para Galileo. Explicando con ejemplo cada una de las 48 leyes del poder. Ley número 2. No confíes tanto en tus amigos y aprende a usar a tus enemigos. Sé precavido al momento de confiar en tus amigos o aliados, ya que ellos te pueden traicionar más rápido que cualquiera al saber más de ti que otros y al ser posible que te envidien. En cambio, deposita tu confianza astutamente en tus enemigos y estos se volverán más leales que cualquier amigo, porque ellos sí tienen que demostrarte que fue correcto confiar en ellos. Durante siglos, la China antigua se vio envuelta en conflictos violentos y golpes de estado. Cabeza por cabeza de emperador fue cayendo porque cada general que subía a emperador era asesinado por otro. Así que la posición de emperador de China era probablemente de las más peligrosas del planeta. Hasta que en el año 950 el general Chao Kuan-yin se convirtió en el emperador Sung. Él sabía que era muy posible que en 1 o 2 años fuera asesinado, así que ¿cómo rompería el patrón? Sung realizó primero un banquete invitando a sus aliados comandantes para celebrar la nueva dinastía. En medio de la comida pidió a todos los guardias que se retiraran y se quedó solo con todos los aliados, quienes pensaron que algo iba a pasar, que los iban a matar. Pero el emperador Sung les ofreció ser nobles con tierras y pagos frecuentes del gobierno a cada uno de ellos. Los comandantes, sorprendidos, se dieron cuenta de que en vez de ser neutralizados, Sung prefirió ofrecerles riqueza y seguridad. Así que ninguno de ellos lo traicionó. 21 años después y luego de años de rebelión, el rey Liu de la provincia Hun se rindió ante el emperador Sung después de su batalla final. Creyendo que iba a ser ejecutado, el emperador lo perdonó, le ofreció el rango oficial de consejero de trono y lo invitó a su palacio. En su palacio, el emperador le ofreció a Liu una copa de vino. Claro que la rechazó y pidió clemencia pensando que esta traía veneno. El emperador Sung solo se carcajeó, tomó de la misma copa que le ofreció, se la tomó toda enfrente de él. Y así Liu se convirtió en uno de sus más leales consejeros. Poco tiempo después, otro rey de una provincia llamado Qian Shu había sido detenido tras comprobarse su conspiración en contra del emperador Sung. El ejército lo trajo al palacio arrastrado, y el emperador enfrente de todos le dio una caja, un caballo y provisiones para un largo viaje. El emperador le pidió que no abriera esta caja hasta que fuera a la mitad de su viaje. Cuando la abrió, Qian Shu se dio cuenta que en la caja venían las pruebas de su conspiración. Se dio cuenta que a pesar de ser descubierto, le perdonaron la vida, y así Qian Shu se convirtió en uno de los vasallos más leales del emperador Sung. El emperador logró convertir a una jauría de lobos en un grupo de borregos. Explicando con ejemplos cada una de las 48 leyes del poder. Ley número 3. Nunca reveles tus intenciones. Mantén a la gente en la oscuridad. Nunca reveles al 100% las intenciones detrás de tus acciones. Porque si la gente no tiene idea de qué estás tramando, entonces no podrán prepararse para atacarte. Guíalos a un pensamiento equivocado sobre ti y crea un mito alrededor de tu figura, para que cuando hayan visto tus intenciones sea muy tarde para reaccionar en tu contra. En 1850, Otto von Bismarck tenía
tenía 35 años y era solamente un miembro del Parlamento prusiano. En este tiempo los temas importantes eran la posible unificación de los estados teutones en Alemania y la posible guerra en contra de Austria, país que había amenazado a Prusia con invadir si los estados alemanes se unificaban. El príncipe William, heredero del rey de Prusia, estaba a favor de ir a la guerra contra Austria y el parlamento lo apoyaba. Los únicos en contra de la guerra eran el mismísimo rey de Prusia, Frederick Wilhelm IV, y sus ministros, quienes optaban por la paz con Austria. Durante su carrera, Bismarck siempre fue un nacionalista prusiano. Anhelaba la creación de una sola Alemania y la destrucción de Austria. A pesar de esto y de tener un pasado militar, Bismarck dio un famoso discurso en el parlamento donde dijo, y cito: "No hay razones válidas que queden luego de que la guerra se haya acabado. Cuando acabe la guerra, ustedes tendrán las agallas de dar la cara a los campesinos de Prusia, viendo las cenizas de sus granjas, viendo a los hombres mutilados o al padre que perdió a sus hijos". O sea, en este discurso Bismarck pidió la paz. Incluso enalteció a Austria y defendió sus acciones de mantener en calma el continente. En ese momento todos en el parlamento quedaron atónitos. No sabían a quién respaldar y muchos de ellos llegaron a pasarse al lado de Bismarck. Así fue como el parlamento votó en su mayoría en contra de la guerra con Austria. Y por esto el rey de Prusia ascendió a Bismarck como ministro de su gabinete en agradecimiento por su mensaje de paz. Pocos años después, Bismarck se convirtió en el primer ministro de Prusia. Y al final sí condujo a su país a una guerra total contra Austria, aplastando ese imperio y unificando al fin a Alemania. Mientras todo el pueblo de Prusia lo alababa, Bismarck supo guardar sus ambiciones y disfrazarlas para solamente ir por ellas cuando fuera lo suficientemente poderoso para hacerlo. Explicando con ejemplos cada una de las 48 leyes del poder. Ley número 4. Siempre habla menos de lo necesario. Cuando estés intentando impresionar a alguien, entre más hables parece que tienes menos control sobre lo que dices y que eres solo uno más del grupo. Incluso si estás hablando de algo banal, se escuchará como algo profundo si lo dices de forma vaga y corta. A gente poderosa impresiona e intimida hablando menos. En la corte de Luis XIV, el famoso rey de Francia que dijo "L'état c'est moi" o "el Estado soy yo", los ministros y nobles pasaban día y noche discutiendo sobre asuntos del Estado. Discutían, hacían y rompían alianzas y después discutían otra vez hasta que llegaba el momento crítico de presentar sus decisiones al rey Luis XIV. Cada bando que se formaba en la corte designaba un representante para explicar sus decisiones al rey, o sin antes planear entre bandos cómo explicarle al rey para favorecer sus intereses personales, desde el mensaje hasta cómo iban a gesticular. Al final, los dos representantes se acercaban a Luis XIV y hablaban sobre sus conclusiones con lujo de detalle. Y este señor lo único que hacía era escucharlos en completo silencio con la cara estoica, sin expresión. Finalmente, cuando le preguntaban su opinión, él decía "lo veré" y se iba. La corte no volvía a saber nada del tema en cuestión hasta que simplemente el rey actuaba semanas después o comunicaba su decisión sin molestarse en consultarlos nunca. De esta forma nadie sabía exactamente cuáles eran los deseos o ambiciones del rey. Nadie en Francia conocía sus intereses y por ende nadie podía manipularlo. En cambio, los ministros entre más y más hablaban, más información revelaban sobre sus intereses que el rey luego usaba en su contra si era necesario. Así fue como el rey Luis XIV de Francia, solo con su silencio, mantuvo a su corte aterrada y siempre obediente. Acuérdate que una vez que dices algo, no hay manera de regresarlo a tu boca. Explicando con ejemplos cada una de las 48 leyes del poder. Y número 5. Todo depende de tu reputación, así que protégela con tu vida. La reputación es la base del poder. A través de ella podemos intimidar o ganar. Si se daña nuestra reputación, nos volvemos vulnerables y podemos ser atacados por nuestros enemigos. Así que sella tu reputación y mantente alerta de posibles ataques hacia ella y neutralízalos. Mientras aprendes cómo destruir a tus enemigos aprendiendo de ellos para dañar su reputación y dejar que la gente alrededor los ataque por sí mismos. Durante la Guerra de los Tres Reinos del año 207 al 265, el gran general Zhuge Liang lideraba las fuerzas del reino Shu y una vez decidió acampar su pequeño ejército personal de 100 hombres en un pueblo alejado del reino. Un día, de repente, sus exploradores llegaron asustados alertando que vería un ejército de 150,000 hombres de Sima Yi, un general enemigo jurado del reino Shu. Zhuge sabía que con sus 100 hombres no podría contra tal fuerza armada. Así que ordenó a sus 100 hombres que bajaran sus banderas, deshicieran el campamento y que se escondieran en el pueblo. Mientras que él se vistió con un atuendo de monje taoísta.
Se subió a lo más alto de la puerta del pueblo donde se sentó, prendió un chingo de incienso y empezó a cantar, mientras tocaba un instrumento de cuerda. Poco después llegó el gigante ejército enemigo y el general solamente los ignoró mientras seguía cantando. El ejército enemigo estaba debajo de él viéndolo, todos sacadísimos de onda. Sima Yi, el general enemigo que iba al frente, reconoció a Zhuge Liang cantando y en ese momento le gritó a todos sus 150,000 hombres que se retiraran corriendo. ¿Pero por qué pasó esto? Porque Zhuge Liang había formado una reputación de ser el hombre más brillante de China. Le llamaban el dragón durmiente, para que te des una idea. Él solito había sido capaz de engañar antes a generales enemigos para que no defendieran ciertas ciudades creyendo que iba a atacar en otras. Así fue como logró capturar 3 ciudades casi sin esfuerzo durante esa guerra. Sima Yi, el general enemigo, ya había peleado contra Zhuge Liang más de 12 veces y temía su astucia. Verlo de forma tan rara y vulnerable vestido de monje, Sima Yi solo pudo pensar que Liang los estaba guiando una trampa y tuvo demasiado miedo como para averiguarlo. Así es el poder de la reputación. Puede poner a un ejército gigante a la defensiva o incluso hacerlos huir sin disparar una sola vez.